Blogman está siendo un fail. Ah, pero ya está grabando. Sí. Os pedí que me hicieseis preguntas para Blogmas y una que se repitió muchísimo fue sobre mi proceso creativo. Y cómo es eso de que he escrito un libro en un año. ¿Qué es eso? Lo cual, a ver, no es que lo entiendo, porque resulta que lejos tardé como 3 años entre que publiqué el anterior y el otro. Y ahora os he contado que estoy a punto de publicar el siguiente. No sé todavía la fecha. Well. O sea, no tengo un día. Tenemos una aproximación. Tengo una aproximación y será pronto, pero el caso es que ya lo he terminado de escribir y lo empecé a escribir cuando se publicó el anterior. Y eso fue el año pasado. Entonces, ha sido un poco más de un año, pero he escrito un libro más largo que lejos en menos tiempo. Y la clave es mental breakdowns. Sí, un poco. No, pero en realidad este libro no contiene tanto drama como lejos. O sea, lejos podría haber sido mucho más largo, muchos temas, y luego resultó que no. En fin, que este es Caos. Hola. Aclamado autor de estos libros. Trin. Este es precioso, por favor, comprar el Chico Azul. Sí, la verdad que sí, mi favorito es el Chico Azul. Yo a tope con ese siempre. Y nada, y este es el mío, que lo ilustró él también. Y eso, ¿cuánto tardaste tú en escribir cada uno? A ver, es que nuestros procesos de trabajo creativo son muy distintos. Claro, por porque eso no tiene nada que ver la porque poesía. es interesante. Esto es trampa. Técnicamente, si digo cuando empecé a cuando lo acabé, pues son 3 años que realmente de proceso de ponerme a escribir como tal no llega a uno seguro. O sea, porque entre medias de esos 3 años hice muchas cosas. Claro. No estuve 3 años trabajando en un libro. La escaleta de la historia y tal lo empecé a escribir cuando estaba de Erasmus. O sea, que realmente que cuando fue te un proceso pusiste a muy escribir lento. ya estaba todo planeado. Claro, o sea, cuando lo escribí, en sí lo que tardé en escribirlo fue un verano, porque la escala de la historia, incluso algunos diálogos y escenas, ya estaban escritos. Menos de un año, 9 meses. ¿Y el Chico Azul? Y el Chico Azul fue bastante rápido, porque la idea la tenía clara desde el principio, pero no me puse a escribirlo hasta verano, y en septiembre lo entregué. O sea que tardé 4 meses. Pero estuve trabajando solo en el Chico Azul. Ah, súper. Ese verano. Voluntariamente decidí irme un verano entero a trabajar en el Chico Azul. Vale. O sea, estuve un verano entero en Granada dibujando los sitios, escribiendo, no sé qué. Sí, es un poco lo que he hecho yo con el siguiente, libro 3, le vamos a llamar de momento. Todavía no has dicho ni el título. No, Joder. que quiero que la gente lo adivine. El caso es que lejos fue mucho más de ir acumulando textos, que también, pues lo mismo que con la viajera, coincidió que escribí mucho durante mi Erasmus. Pero yo no planeaba, o sea, yo no tenía claro cuándo eso iba a ser un libro. Simplemente cuando nos planteamos tú y yo hacer un poemario ilustrado, dije, pues bueno, tengo todo esto escrito. Claro, fue más un proceso de... Claro, de repente fue como cayendo. Selección. Sí. Este nuevo sí que yo me propuse 2019 voy a escribir otro libro. Y antes de que se acabe el año, quiero tenerlo hecho y ver si lo puedo publicar. Básicamente ha sido como ejercitar, porque con la poesía es un poco más difícil planear. Es que a eso iba yo, que hemos hablado de cuánto tardamos, pero no de la forma en la que escribes, que Eso es muy es. distinta. Claro, es que ese es el tema, que en poesía no puedes prever el contenido del libro demasiado. Yo tenía una cosa que sabía que quería contar y que quería explorar, y a partir de ahí empecé a escribir lo que sería, pues, lo que ha sido la primera parte al final. Que esto a vosotros os da igual porque no lo habéis leído, pero él sí. Yo tenía claro cuál iba a ser la personalidad del libro, porque era un poco lo que a mí me apetecía explorar a nivel de temas y de estilo y de el lugar desde el que escribo. Pues eso, yo voy como haciendo espeleología emocional en mí misma y cuando me encuentro algo interesante digo que íbamos a investigar esto. Y yo solo tenía claro desde el principio, de hecho otra vez sabía cómo se iba a titular antes de empezar a escribirlo, que ya me pasó con Lejos y no sé por qué me sigue pasando esta mierda. Y luego a partir de ahí pues es sentarme delante. Me sirvió mucho, esto sí, para este libro, prácticamente igual una tercera parte del contenido final del libro está escrito durante Escape Reel, que es vale. un reto, si me seguís en Instagram a lo mejor os suena, un reto que propuso Savannah Brown, un texto al día durante abril, 30 días. Entonces había como una guía de temas. O sea, la versión escritora Sí, de Linktober de los ilustradores. Escritores de cosas cortas, de relato corto, de poesía, porque luego el NaNoWriMo y toda esta mierda es otra historia. Y yo no tenía muchas pretensiones con eso, pero me sirvió mucho el ejercicio de sentarme delante de una idea y un folio en blanco y ver qué sale. Cuando concentraba toda mi energía en eso, al cabo de un par de horas tenía algo más o menos decente. Como para entender también cómo funciona mi cabeza y cómo surgen las ideas y demás.
Entonces, básicamente, el secreto es ponerse. ¿Quién lo iba a decir? O sea, no esperar a que venga la inspiración y no esperar a que tenga realmente como un drama que contar, porque los dramas vienen, trust me. Aunque sea al final del libro, la semana antes de entregarlo, vienen. Pero no se trata de esperar. Sí, pero eso pasa con todos los campos creativos, como que te tienes que acostumbrar. Ejercitar el músculo. O sea, al final muchas veces vas a escribir cosas que digas, vaya mierda. De hecho, muchas cosas de las que escribí en Escape dije, esto no tiene futuro. O sea, esto ha nacido muerto. Pero bueno, yo qué sé, lo intenté. O sea, es como, bueno, pues una mata que no echa. Y también aprendes de cuando algo no está funcionando. O sea, Efectivamente. Y aprender a darle vueltas de tuerca a las ideas. Aprender a reutilizar cosas. En poesía está muy guay. Cuando no te sirve un poema y dices, esto no ha funcionado. Pero me gusta esta idea, me gusta este concepto, me gusta esta metáfora, me gusta esta frase, me gusta este principio. Pues te lo guardas. Aquí no se tira nada. Como estas pequeñas cosas que vas aprendiendo cuando te obligas a investigar, a explorar, a ver qué tienes en la cabeza, qué tienes que contar. Y luego este verano hice lo mismo que tú. Dejé el curro de fin de semana que tenía, acabé las clases y dije, este verano escribo. Y yo pensaba que lo había terminado en octubre y el último mes he ampliado bastante. A día de hoy me ha enviado la versión ahora sí que sí. Sí, o sea, la versión ahora sí que sí ya ha sido de yo decir Hasta que ahí. nadie me deje tocar este poemario más. Tengo que dejar de añadir cosas. Es lo mismo que dijiste, la anterior a la de ahora sí que sí. Ya. El caso es que ya está terminado. Que esa es otra de las cosas de cuando escribes un libro, sea en un año, o sea en 3, el momento de decir, aquí acaba todo lo que este libro tenía que contar. Estamos hablando de cuánto tardamos nosotros en hacer un libro cuando nuestros libros son Bueno, claro. así. O sea, Claro. que tampoco es una novela que Estos diga... son 100 páginas, pero en realidad son 40 textos porque cada texto tiene una ilustración. Pero me refiero a eso que a lo mejor otro autor que te dice, pues tardado 2 años en escribir, claro, una novela de 600 páginas, pues Claro. lo puedo entender. Pero, Es verdad que cada persona tiene su proceso y que escribir un libro al año no es ningún tipo de goal. claro, o sea... O sea, no pasa nada. Yo simplemente me apetecía mucho porque tenía clara una idea. Ahora que he terminado este, no sé qué voy a hacer. O sea, no tengo nada pensado. Ya. Entonces tu proceso consiste más en escribir una cosa muy breve que luego no le das más vueltas, ¿o sí? Especialmente cuando es el escape reel que tiene que ser, en plan, lo escribo hoy y Vale, mañana sí. tendré otra cosa. Yo lo que hice fue no publicar los textos, que en realidad escape reel consiste en compartir tu poema en el hashtag y toda la pesca. Yo no hice eso. Después cogí todo lo que había escrito, que al final no fueron 30, fueron como 18 por ahí. Entonces cuando terminó escape reel dije, vale, ¿qué me vale de todo esto? Y entonces pues hice eso, algunas cosas las modifiqué completamente, otras las borré, otras les quité los cachitos y los usé para otra cosa, en fin. Llega un momento en el que tienes que saber parar de reescribir y decir, ok, si no me convence, no me convence, y ya. Yo siempre dejo las cosas reposar un día, por lo menos. Si al día siguiente me sigue gustando, es que está bien. Porque claro, cuando estás como muy metida en la obra, en la escritura, ya estás completamente viciada a tu juicio. Como que todo te suena mal o todo te suena bien. A mí me ayuda mucho no empezar nunca con la hoja en blanco. Si estoy escribiendo una novela y termino un capítulo o lo que sea y voy a terminar por hoy porque ya cumplo la hora que me había propuesto, nunca dejo esto se termina aquí, mañana empiezo el siguiente, sino que el siguiente lo empiezo ya porque como que ya una vez estoy dentro de la mecánica de escribir, no me cuesta tanto empezar algo, aunque sea sucio, de forma que al día siguiente, cuando vaya a arrancar a escribir, arranque sobre algo que ya está escrito. Tiene mucho peso, me he dado cuenta, lo visual de la página. Entonces, yo me doy cuenta que ya mi sistema perfeccionado de escribir es, yo escribo, digamos, el borrador en un drive, y ahí es donde voy como volcando todo lo que se me va ocurriendo, los trocitos de poemas no utilizados o cosas que tal, los voy volcando ahí. Y luego, por ejemplo, cuando tengo que reescribir un poema, me cuesta muchísimo hacerlo sobre el poema viejo. Lo que hago es, ok, me leo todas las anotaciones, todas las ideas, no sé qué, página nueva, y lo intento volver a empezar, con lo que yo recuerdo. Y ahí van saliendo como cosas nuevas. Mi forma de escribir, pero claro, es que no se puede aplicar porque... Como soy... Bueno, hay como 2 tipos de novelistas. Los brújulas y los mapas, se supone. Yo soy súper mapa. Explica lo que es, por si... Vale. Un autor brújula empieza a escribir y él mismo va viendo a dónde va la historia. O sea, no planifica tanto, sino que deja un poco, entonces pues salen historias tipo Terry Pratchett. Terry Pratchett sería un ejemplo de brújula. Son historias como más frescas, más dinámicas, porque van pasando cosas. O sea, no está todo tan planificado. Y un mapa, antes de empezar a escribir, ya como que empieza a situar introducción, nudo, desenlace, qué va a pasar en cada cosa, qué va a pasar, los arcos de cada personaje, etc.
O sea, yo me hago mapas y arcos y esquemas de todos los personajes. Es que a mí lo de la brújula me parece una puta locura. O sea, me encantaría saber. Claro, o sea, me parece un héroe el que consigue hacer eso porque es como... Iria y Selene son 2 personas brújulas. ¿Son brújula? Mi formato se acerca mucho más a cómo se hace un cómic más que a cómo se hace una novela. Porque en cómic hay como un proceso muy importante de escaleta, que viene a ser cada escena, puntos importantes que pasan en cada escena, y luego eso se traslada a viñetas, no tanto a narrativa. Entonces yo lo que hice con La Torre fue eso precisamente porque iba a ser un cómic, no iba a ser una novela. Entonces la organicé como si fuese un cómic, y mi proceso es que yo tengo la escaleta, normalmente la imprimo. A mí me gusta visualmente porque tengo como el mismo libro varias veces, cada vez un poco más cerca de la definitiva. Entonces tengo como el libro impreso, voy pegándole posits y hojas encima de las escenas que faltan por desarrollar y tal. ¿Sabéis la deforestación? Es caos. Pero es verdad que a lo mejor pongo esta escena, pues hay que desarrollar no sé qué, y lo pongo tal cual, y no me molesto en desarrollarla, simplemente lo imprimo y sé que esa parte pues falta, entonces empiezo a pegar papel encima, voy desarrollando a mano. O sea, pero a mí como que me ayuda más así. Sí. Porque tampoco sé escribir bien en ordenador. Casi todos mis libros están escritos a mano. Yo no. Porque como que también guarreo al escribir a mano, tipo, estoy escribiendo a mano y si algo no me convence como que tacho y me pide el cuerpo hacer flechas y rayas y movidas que en el ordenador como que me limito. Ya. Porque no me deja ensuciar. Yo ordenador. O con el móvil. Pero también porque me he acostumbrado ya a que la hoja de papel físico lo fija. O sea, ya para convencerme a mí misma de que eso no se toca más, entonces sí lo escribo a mano. Y digo, este es el poema oficial 100% definitivo. Porque, de hecho, tengo por aquí el cuaderno del poemario nuevo. Pero bueno, eso, mi proceso básicamente es como que tengo el libro guarrísimo, o sea, como casi escaleta, y empiezo a meter escenas en posits y en hojas, y la voy escribiendo como a mano, luego eso lo paso a ordenador, lo voy como puliendo, y cuando tengo otra vez todo escrito a ordenador, lo vuelvo a imprimir, vuelvo a ver qué partes faltan. Entonces como que mi proceso es más de ir puliendo y no tanto de escribir de 0 a 100. Mira, yo me compré este cuaderno para ir tomando apuntes de lo que estaba haciendo. Hay varias cosas, ¿no? Como era un tema que, o sea, era una cosa que yo quería explorar muy concreta, pues empecé a leer ensayos, pensar un poco, a volcar lo que estaba pensando sobre eso, y entonces tengo como anotaciones, y una vez ha ido tomando forma, pues aquí tengo también como índices o partes que podría ver, tal, porque luego esta es otra. Organizar el poemario es un sin Dios. Si yo me sé esta anécdota. Porque yo ya no sabía cómo organizar esto. Yo tenía como una parte que tenía muy clara, la que inspiró el libro y tal, pero luego pues han salido muchas otras cosas, ¿no? Muchos otros temas, y sabía que había un hilo conductor, pero no entendía muy bien cómo verlo, claro. O qué orden era el que mejor expresaba mi punto. Entonces lo que hice fue llenar el suelo de esta habitación con papelajos. Cada papel es un texto del poemario. Estos posits, pues fui poniéndolos, o sea, básicamente extendí todo por el suelo de mi habitación, me pasé con un taco de posits y fui como apuntando cosas que veía que tenían en común los poemas. Ah, ¿quién ha hecho la deforestación ahora? Y nada, y así conseguí estructurarlo. Yo pensaba que iban a ser 3 partes, al final conseguí estructurarlo en 2 y funciona mucho mejor, y como que me da mucha más paz que sean 2 partes que dialoguen entre sí. Y eso lo conseguí visualizar básicamente poniéndolos en el suelo, agrupándolos por temas, por épocas, por lo que sea, o sea, según lo que yo veía que tenían en común. Y al principio pensaba que no tenía puto sentido el libro después de todo, y al final resultó que sí. Esto, y gracias a eso pues pude ir tomando apuntes. Claro, mientras yo pensaba, pues iba tomando notas. Entonces tengo aquí como muchísimas páginas. ¡Shush! Ese es el crash. Me cuento a mí misma del futuro, que es lo que yo estoy intentando llevar al libro. Perdón. Y este es el proceso creativo. O sea, realmente no creo que yo sea el ejemplo de una persona disciplinada y con la mente amueblada, pero... No, a mí el proceso ese de colocar los papeles en el suelo me parece súper común en realidad, porque Ada, por ejemplo, su método era pegar las escenas en la pared. Sí. Y como que hasta que no veía las escenas pegadas en la pared no era capaz de visualizar. Es que yo creo que lo visual es sí. muy importante, porque al final en el ordenador tienes como una forma muy limitada de ver lo que estás haciendo. O sea, tengo como ahora mismo 2 documentos distintos con el mismo texto, pero en distinto orden. Uno según lo voy escribiendo y otro ya en su sitio. Y luego, mientras tanto, tengo los papelajos estos
que también voy añadiendo según voy escribiendo y que de vez en cuando tengo que colocar en el suelo para reordenar. En fin, que es un proceso muy intuitivo, ir descubriendo qué te ayuda y que básicamente es escribir. A mí me ayuda mucho también no compartirlo inmediatamente. Últimamente lo comparto más, pero porque ya sé que eso en el poemario nuevo y sé que pronto va a estar en un libro. Está guay porque me da tiempo para procesar, para entender, para estudiar mi propia obra hasta que yo pueda hablar de ella con confianza y saber por qué escribo lo que escribo. Yo qué sé. Cada uno es cada uno. Esa es la Pero otro point importante creo como consejo es ponerte fecha, o sea, ponerte límites. Es como que cuando tienes... A mí me pasa que es creativamente, si tengo todo el campo abierto, soy incapaz de crear nada. Eso es verdad. Porque es como, ¿por dónde empiezo? Cuantas más limitaciones tengo, por paradójico que suene, más capacidades tengo de desarrollarlo, porque es como que, vale, pues tengo hasta aquí y tal, entonces como que dentro de esas limitaciones... A ver, la creatividad funciona mucho así. O sea, si pones restricción... Y creo que una restricción importantísima es la del tiempo. Porque ahora que estoy yo haciendo mi cómic, que no tengo una fecha límite de entrega porque no lo he ofrecido a nadie. Por ejemplo, ahora he cambiado a un personaje entero. Desde que estás tú solo al mando de tu propia trama. Claro. Entonces como me habría venido muy bien ponerme un límite porque bueno, está guay ver que hay personajes que fallan y que se pueden mejorar y tal, pero también hay que saber parar porque la creación que vayas a hacer te tiene que rentar emocionalmente sobre todo. Claro, yo me lo llevo otra vez a lo mío. El límite de entender qué es lo que estás escribiendo también... El momento en el que llegas y dices, es que lo que estoy escribiendo ahora, pues es lo que me ha pasado ahora, de que tengo que parar porque estoy convirtiendo esto en otro libro distinto. Y yo quiero que tenga este mensaje y esta personalidad. Y lo que estoy escribiendo ahora está en otro lugar. Vigilaos a vosotros mismos porque, o sea, la creatividad, pues eso, va y estudiar tu propia obra. Tener lectores beta también ayuda mucho. Y saber quiénes son buenos lectores beta. En fin, que espero que a alguien le haya servido algo de todo esto. Que os esté pareciendo bien Vlogmas, la verdad que tendría que haberlo pregrabado. Se aprende creando, chicos. A mí todo me parece bien. Estupendo, pues sale, vamos a dar una vuelta. Adiós. Adiós.